Palabra de Dios, primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Vamos a leerlo guiado. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea pleno. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, gracias Señor por este tiempo. Te pedimos que durante este momento, Señor, que voy a predicar tu palabra, pueda yo hablar únicamente tu palabra, no mi palabra. Que no esté mi pensamiento manchando esta predicación. Padre, dame el aceite, el conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra. Y yo te pido, Señor, de todo corazón, que abras el corazón de cada una de las personas que hoy están aquí y que realmente nos permitas ser testigos de Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La prédica de hoy se titula Testigos de vida. Testigos de vida. Testigos de vida. Lo primero que yo quiero que busquemos y entendamos es ¿de qué nos habla la Biblia? Beatriz, ¿de qué nos habla la Biblia? De Jesús. Correctamente. Vamos a buscar Juan 5:39. Juan 5:39. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Entonces, ¿de qué nos da testimonio la Biblia? De Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos está hablando acerca de Jesús. No hay ningún libro en la Biblia, no hay ningún pasaje en la Biblia donde no se habla acerca de Jesús. Todo nos está hablando acerca de Jesús. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, ¿tenemos que encontrar a quién? Y si leemos el Nuevo Testamento, ¿a quién tenemos que encontrar? A Jesús. Si yo estoy leyendo el Antiguo Testamento y no encuentro a Jesús, significa que estoy leyendo como la Biblia, de manera errónea. Entonces, obviamente no me refiero a que voy a encontrar la palabra Jesús en el Antiguo Testamento, pero cada pasaje, cada versículo me va a hablar acerca de Jesús de alguna u otra forma. Por ejemplo, vamos a buscar Génesis 3:15. Ángela, ayuda a la mamá de David que no tiene Biblia, entonces. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Pedro, ¿qué nos dice Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cómo nos habla esto acerca de Jesús? De pronto sabes, Juan Manuel.
¿Y qué va a hacer este Jesús? Va a destruir, va a herir la cabeza, ¿cierto? Pero la consecuencia de este herir la cabeza de la serpiente, ¿cuál va a ser? La muerte también de este Redentor. Porque decimos muchas veces, yo conozco que toda la Biblia nos habla acerca de Jesús, pero muchas veces no entendemos cómo. Vamos a buscar Éxodo 1, 13, 14. Éxodo 1, 13 al 14. Éxodo 1, 13 al 14. ¿Qué nos dice? Y los egipcios, ya todos lo encontramos. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Está al principio, casi al principio. Luego Génesis, Éxodo. Éxodo 1 del 13 al 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Susana, ¿cómo nos habla esto acerca de Jesús? Si todos los pasajes de la Biblia nos hablan de Jesús. Excelente. Entonces nosotros somos ese pueblo esclavizado. Nosotros somos ese pueblo que por el pecado estábamos en esclavitud. Entonces tiene que llegar ¿quién? Cristo, para que nosotros seamos liberados. Así como Moisés liberó al pueblo de Israel, Cristo viene a liberarnos del pecado. Entonces miren que todo nos habla acerca de Jesús. Vamos a buscar Números 35, 27. Números 35, 27. Porque decimos muy fácilmente, toda la Biblia nos habla de Jesús, pero ¿cómo nos habla Números 35, 27? Y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Obviamente hay un contexto, pero ¿dónde podamos encontrar a Cristo aquí? Pipe, ¿dónde podemos encontrar a Cristo aquí? Fuerte, fuerte. Vas bien. Eso. Muy bien, entonces, ¿quién es nuestra ciudad de refugio? Cristo. Entonces, si yo me salgo de la ciudad de refugio, ¿qué voy a encontrar? Muerte. Entonces, ¿el vengador va a venir a matarme? Claro. Pero si yo estoy en la ciudad de refugio, que es Cristo, nadie me puede matar. Nadie me puede matar. Ahora, una un poco más difícil para que continuemos con la prédica. Levítico 15, 19. Levítico 15, 19. Levítico 15, 19. Levítico 15, 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo,
7 días estará apartada y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. ¿Dónde encontramos ahí a Jesús? No voy a preguntar, que sé que es difícil. ¿Quién me puede decir? Pues si hay flujo de sangre, pues no hay, se está interrumpiendo, digamos, el ciclo de la vida. Y si se interrumpe el ciclo de la vida, Jesús no puede nacer. Excelente. Aunque más que de que Jesús no pueda nacer, porque digamos hay muchas personas, pero sí tiene que ver mucho con el ciclo de la vida. Excelente, Alejandro. Entonces, cuando nosotros vemos el libro de Levítico nos habla de dos cosas. De la santidad. Entonces el libro de Levítico está haciendo separación entre lo santo y lo inmundo. Entonces por eso vemos que Levítico nos habla, esto es santo, esto es santo, esto es santo, y esto es ¿qué? Inmundo, inmundo, inmundo. ¿Para qué? Para mostrarnos que hay un Dios que es santo, que no tiene relación con el pecado, que no tiene relación con lo inmundo. Entonces debemos vivir en esa santidad. Pero aquí en este versículo nos está hablando acerca de la vida. Nosotros debemos amar la vida, nosotros debemos anhelar la vida. Cuando digamos una mujer tiene menstruación, ¿cierto? O también aquí, si nosotros vemos todo el pasaje, hay, digamos, un flujo de semen en el hombre que no es dentro de la mujer. Entonces, ¿por qué Dios condena esto? Porque yo no estoy dándole continuidad a la vida. Ahora, no estoy diciendo que las mujeres solo son para dar a luz hijos, no. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra? Lo que nos quiere decir la palabra es, la vida es muy importante. ¿Y quién es la fuente de vida? Dios. ¿Y cómo recibimos esa vida? ¿A través de quién? A través de Jesús. Por eso este pasaje también nos habla acerca de Jesús. Toda la Biblia nos habla acerca de quién? De Jesús. Ahora, ¿de quién nos habla el Padre? Ángela. ¿De quién nos habla el Padre? ¿De quién nos habla el Padre? ¿El Padre Dios de quién nos habla? De Jesús. Vamos a buscar Juan 5:37. No se pongan nerviosos. La respuesta para las preguntas de hoy va a ser solo Jesús. Entonces ya saben. Juan 5:37. Juan 5:37. ¿Qué nos dice? También el Padre que me envió, ¿qué? Ha dado testimonio de mí. Entonces, ¿de qué nos habla? ¿De quién nos habla el Padre? De Jesús. ¿De quién nos habla la Biblia? De Jesús. Ahora, ¿de quién nos habla el Espíritu Santo? Vamos a buscar Juan 15:26. Socorro, ¿de quién nos habla el Espíritu Santo? De Jesús. Juan 15:26. Vamos a leer. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, ¿qué? Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, Diego, ¿de qué da testimonio la Biblia? De Jesús. ¿Cierto? Catalina, ¿de qué da testimonio el Padre? Gina, ¿de qué da testimonio el Espíritu Santo? De Jesús. Miren que la Biblia nos habla acerca de Jesús, el Padre nos habla acerca de Jesús, el Espíritu Santo habla acerca de Jesús. ¿De quién deberíamos hablar nosotros? De Jesús. Pero hay algo muy cómico en la Biblia. Dios no quiere nuestro testimonio. Jesús no quiere nuestro testimonio. Vamos a buscar Juan 5:34.
¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Nos está diciendo, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Jesús no quiere el testimonio que proviene de nosotros. ¿Por qué? Vamos a buscar Juan 2, 24 al 25. Juan 2, 24 al 25. Juan 2, 24, 25. ¿Qué nos dice aquí? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿De quiénes? De los hombres. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Es decir, no había necesidad de que alguien le hablara acerca del hombre. ¿Por qué? Pues él sabía lo que había en el hombre. Jesucristo sabe lo que hay en nosotros. Por eso Jesucristo no quiere el testimonio, por ejemplo, de Harlenis, no quiere el testimonio de Silvia, Dios no quiere el testimonio de nosotros. La misma palabra lo dice muy claramente. La Biblia nos da testimonio de quién, Luz Andrea, de Jesús. El Padre nos da testimonio de quién, Hilda, de Jesús. El Padre de quién nos da testimonio, de Jesús. Y Alejandro, ¿de quién nos da testimonio el Espíritu Santo? De Jesús. Pero el hombre no puede dar testimonio acerca de Jesús. Porque en el hombre, dentro del hombre, no hay nada bueno. No hay nada correcto. Aunque podamos de pronto, como les dije, a veces comportarnos bien, para Dios esto no es bueno porque no estamos bajo su legalidad, bajo su autoridad. Entonces, ¿por qué la Biblia nos dice y por qué nosotros muchas veces durante la prédica decimos, tenemos que dar testimonio acerca de Jesús? Porque no lo debemos dar nosotros, sino ¿quién? El Espíritu Santo que mora en nosotros. No puede ser algo que provenga de mí, sino algo que provenga de Dios. Dios mismo da testimonio de sí mismo. Dios mismo se glorifica a sí mismo. Dios mismo permite que hoy le podamos adorar porque Él es quien provee la alabanza. Entonces, el anhelo más profundo de nuestro espíritu, ¿cuál creen ustedes que es? Es glorificar a Dios, es dar testimonio de Jesucristo. La semana pasada nosotros hablamos acerca de los sueños, hablamos acerca del anhelo de la carne y el anhelo del espíritu. ¿Y cuál es este anhelo del espíritu? Que muchos estaban como, entonces ¿cuál es el anhelo de mi espíritu? Se los voy a decir para que ya lo tengan claro. El anhelo del espíritu de cada uno de nosotros es glorificar a Dios. Porque nosotros como seres humanos fuimos creados únicamente, plenamente para glorificar a Dios. Toda nuestra vida tiene que glorificar a Dios. Todo lo que no glorifica a Dios no agrada a Dios. Nosotros fuimos creados con la función de glorificar a Dios. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? El hombre perdió su función. Es una máquina que se le dañó una pieza y ya no funciona. Por eso el hombre no puede glorificar a Dios por sí mismo. Antes de que el hombre cayera, seguramente sí podía hacerlo. Pero ahora no puede hacerlo. ¿Qué necesita el hombre ahora para glorificar a Dios? ¿A quién? A Jesús. Únicamente a Jesús. Entonces, el anhelo del Espíritu en él, ¿cuál es? Glorificar a Dios. El anhelo ardiente de nuestro espíritu, la pasión de nuestro espíritu es glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Al dar testimonio de Jesucristo. Cuando yo doy testimonio de Jesucristo, glorifico a Dios. Pero ¿puedo dar testimonio de Jesús por mí mismo? No. Tiene que ser únicamente a través de quién? A través del Espíritu Santo. Pero entonces, estamos hablando de testigos, hablando de testimonio. Pero lo primero que debemos entender es que es un testigo. Para eso tenemos a nuestro abogado estrella. ¿Qué es un testigo, Simón? Un testigo es
Eso. Entonces vemos muy claramente, como nos dijo nuestro abogado Estrella, que un testigo es aquel que puede dar prueba de algo. Debe dar prueba de algo. Pero él dijo algo muy importante, y es que ese testigo tiene que presenciar, o tiene que escuchar, o tiene que palpar, tiene que participar de ese caso, de esa situación, para ser un testigo veraz. O digamos, Toño, por ejemplo, va al juez, voy a pedir un testigo, y llama a la persona que nada sabe del caso. ¿Lo llamarías, Toño? No. Llama al mejor, y al que estuvo allí, escuchando, viendo, palpando. De la misma manera, todos nosotros necesitamos ser verdaderos testigos. Vamos a buscar lo que leímos hoy, 1 Juan 1, del 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida, Silvia? Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, ¿quién es esta vida? Jesús. Se manifestó. Él estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Entonces, lo que era desde el principio, ¿cuál principio? ¿El principio de Génesis? No. Andrés Felipe, ¿el principio de cuál? ¿Tú qué dijiste que no? Principio de Juan, ¿cierto? Principio que es antes de nuestro principio. En la eternidad, antes de Génesis, antes de ese principio de Génesis, el principio que nos describe Juan 1, ese principio. En el principio era el verbo. ¿Y el verbo qué? Era con Dios, y el verbo era Dios. En ese principio se hizo carne, habitó en medio de nosotros. ¿Y qué pudo hacer Juan en ese momento? Pudo oírle, pudo verle, pudo palparle. Entonces, en este momento Juan nos está dando un testimonio acerca de una revelación que recibió en la habitación de su hogar. O no es una revelación que recibió durante un sermón o una clase, sino que es una revelación física. Ese verbo de vida, que es ¿quién? Jesús, se hizo carne. Esa vida se hizo carne cuando Él habitaba con el Padre. Él se hizo carne, habitó en medio de nosotros. ¿Y Juan qué pudo hacer? Tocarle, oírle y verle. Entonces Juan, yo les pregunto, ¿es un testigo fiel? Sí, porque él estuvo allí. Y nosotros hoy hablamos, es que tenemos que ser testigos de Jesús. Tenemos que ser testigos de Jesús. Pero el problema de hoy en día, ¿cuál es? Que nosotros tenemos al Dios como si Dios estuviera muerto. Aunque digamos, Dios está vivo, lo tenemos como muerto. Aunque digamos, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es santo, Dios es justo, lo tenemos como si no fuera así. ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo? Jesús. No. ¿Cuántas veces nosotros durante la prédica no decimos, Dios es vida? Y todos dicen, amén. Dios es santo. Amén. Pero yo les pregunto a ustedes, digamos, Carlos, en tu vida, ¿cómo Dios está vivo? Pedro, en tu vida, Dios, ¿cómo es
santo. Susana, en tu vida Dios como es justo, ¿cierto? Claudia, en tu vida Dios como es un Dios poderoso. Y muchos, cuando uno les pregunta esto, ¿qué hacen? No sé, no lo he vivido. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que somos testigos, ¿qué? Falsos, que nos sirven ante un juzgado, que nos sirven para ir a las naciones a llevar el evangelio y a ser discípulos, porque no hemos participado de ese verbo de vida. Y el día de hoy la invitación es que participemos de ese verbo de vida, que ese verbo de vida se haga vida en nosotros. Dios es vida y esa vida no se puede quedar en un concepto abstracto en nuestra mente. Esa vida no se puede quedar como en una idea en nuestra cabeza, sino que se tiene que hacer ¿qué? Vida en nosotros, se tiene que volver nuestra realidad. Lo que les dije, cuando yo tengo un sueño intenso, ¿qué se va a volver ese sueño? Parte de mi vida. Cuando se hace parte de mi vida, ¿luego qué se va a hacer? Mi vida. ¿Y luego qué se va a volver? Mi destino. Nuestro sueño, nuestro anhelo tiene que ser Jesucristo. Y tiene que volverse parte de nuestra vida, luego toda nuestra vida, y tiene que convertirse en nuestro destino. Pero para eso nosotros tenemos que escucharle, verle, palparle. Pero la pregunta es, yo le pregunto, Jorge, ¿tú alguna vez has tocado a Jesús? ¿Alguna vez has visto a Jesús? ¿Y alguna vez has escuchado a Jesús? Pero físicamente, no, nadie ha hecho esto, Jesús ascendió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces ya no podemos ser testigos. Por eso tenemos que experimentar en nuestro día a día a Jesucristo. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Dos elementos importantes. Dos elementos importantes. Entonces, realmente tenemos que tener experiencias. Tenemos que tener experiencias. ¿Y cómo podemos tener esas experiencias? Dos elementos. Obviamente el requisito es que yo crea en ¿quién? Que yo tenga ¿quién? A Jesús. Que yo tenga a Jesús. Que yo tenga a Jesús y que yo crea en Jesús y que sea seguidor de Jesús. Porque es muy diferente el que solo dice yo creo en Jesús pero no sigue a Jesús. Yo debo seguir a Jesús. Primer elemento, ¿cuál es? Ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a hacer una recapitulación. El Padre envía al Hijo unigénito al mundo. El Hijo unigénito viene al mundo. El Hijo unigénito hace su obra en el mundo. El Hijo unigénito, ¿qué hace luego? Es glorificado. ¿Qué significa glorificación? Cuando la palabra nos habla de glorificación, ¿a qué se refiere? Él muere, Él resucita, Él asciende y luego, ¿qué hace? Hasta ahí es la glorificación. La muerte, la resurrección y la ascensión. Cuando ustedes vean la palabra, Jesús fue glorificado, es desde la muerte hasta la ascensión y cuando Él se sienta en el trono. Ahora, ¿qué hace Jesús cuando está sentado ya en el trono? Cuando asciende al cielo. ¿Qué nos dice Jesús? Yo voy a enviarles ¿qué? El Espíritu Santo. Otra vez. ¿El Padre qué hace? Envía al Hijo unigénito. ¿El Hijo unigénito qué hace? Viene a este mundo. Hace su obra en este mundo, el Hijo unigénito. Luego, ¿qué pasa? La glorificación. ¿Qué es glorificación? Muerte, resurrección y ascensión. Y Él nos prometió mientras vivíamos, mientras Él estaba con nosotros, yo voy a enviarles al Santo Espíritu, al Consolador. Entonces yo les pregunto, si digamos Belén no tiene al Espíritu Santo
Y digamos, si en la historia de la humanidad nunca ha venido el Espíritu Santo, ¿eso qué significa? ¿Qué? No. Vamos paso por paso, otra vez. El Padre envía a su Hijo unigénito. El Hijo unigénito viene a este mundo. El Hijo unigénito obra en este mundo. Luego, ¿qué pasa? La glorificación. ¿Qué es qué? Muerte, resurrección, ascensión. Y luego, el Hijo unigénito envía al Espíritu Santo a nosotros. Y el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Ahora, nuevamente la pregunta. Si yo veo que nunca en la historia ha venido el Espíritu Santo, si yo digo en la historia nunca ha venido el Espíritu Santo, ¿qué significa eso? Nos tenemos que devolver. Significa que Jesús nunca envió al Espíritu Santo. Es decir, si Jesús prometió, Él tiene que cumplir. Entonces, significa que Jesús nunca ascendió. Que Jesús no resucitó. Que Jesús no obró. Que Jesús no vino. Y que el Padre no lo envió. Y al fin, el Padre ni siquiera existe. Dios no existe. Ahora, si yo veo que, digamos, el Espíritu Santo sí vino a la iglesia, si yo veo que el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, ¿eso qué me quiere decir? Que Jesús ascendió. Luego, Jesús ascendió, resucitó, murió, obró, vino. Y el Padre lo envió. Y el Padre existe, Dios existe. Tiene que quedar esto muy claro. Otra vez, el Padre, ¿qué fue lo que hizo? Envió a su Hijo. Luego el Hijo, ¿qué hizo? Vino. Luego, ¿qué hizo el Hijo? Obró. Luego, ¿qué pasó con el Hijo? Murió. Luego ascendió. Y luego, ¿y el Espíritu Santo qué hizo? ¿Qué hace? Viene a nosotros, habita en nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo no es real, si el Espíritu Santo nunca vino, ¿qué significa? Que Jesús no ascendió. Que Jesús y que el Padre no lo envió y que el Padre no existe. Ahora, si el Espíritu Santo sí obra en nosotros, miren que todavía no sabemos. Entonces, si el Espíritu Santo sí viene a nosotros, ¿qué significa? Que el Hijo, luego, que vino y luego que el Padre lo envió y que el Padre existe. ¿Entendemos hasta aquí o hay alguno que no entiende? Levante la mano. No hay ningún problema. Volvemos a explicar. Pero esto tiene que quedar muy claro. Belén, ¿sí entendiste? No. Listo. Bueno, otra vez, pon atención. ¿Listo? El Padre, ¿sabes quién es el Padre? El Padre envió a Jesús. Jesús, ¿qué hizo? Pero vino a este mundo, porque el Padre dijo, vaya a la tierra, vaya allá a este mundo. ¿Y qué hizo el Hijo? Vino. ¿Y luego qué hizo Jesús? Se quedó acostado. Él obró. ¿Y luego qué pasó al final con Jesús en su vida? 33 años. No. ¿Qué le pasó? En la cruz. Murió. ¿Luego qué pasó a los 3 días? Y luego ascendió, fue al cielo, ¿cierto? Y él durante su vida dijo, yo voy a enviarles al Espíritu Santo. Cuando yo vaya al cielo, voy a enviarles al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ha venido a ustedes. Cuando yo me vaya, les voy a enviar el Espíritu Santo. ¿Entiendes hasta ahí? Listo. Entonces, digamos, tú mandas a Juan David a hacer una vuelta. Juan David,
ve a hacer esa vuelta, me compras la Coca-Cola. Juan David no vuelve. ¿Qué significa eso? Primero, que Juan David se llevó la plata y no va a comprar las Coca-Colas. O no había Coca-Cola. Pues si regresa. Entonces, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no obra en nosotros, significa que Jesús nunca envió al Espíritu Santo. Pero si Jesús dijo si Él prometió que iba a enviar al Espíritu Santo, entonces seguramente Él lo iba a enviar. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que Jesús nunca ascendió. Y si Él no ascendió es porque nunca, y si no resucitó es porque nunca, y si nunca murió es porque nunca obró, nunca estuvo con nosotros. Y si no obró es porque Él no vino. Y si Él no vino es porque el Padre no lo envió. Y si el Padre no lo envió, entonces estamos muy mal. ¿Y qué hace entonces el Espíritu Santo en nuestras vidas? Vamos a buscar Juan 14:26. Juan 14:26. Entonces el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Aquí nos dice, más el Consolador, más el Paracleto en griego, más el Paracleto, aunque en español también existe esta palabra, más el Paracleto. ¿Qué es un Paracleto? Es como un abogado. No es consolador, pobrecito. No, a esa palabra no se refiere consolador, se refiere al abogado. Más, digámoslo así, más el abogado o el que va a abogar, el que va a dar testimonio. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, más el Consolador. Realmente Consolador suena como no permite que yo entienda la profundidad de la palabra Paracleto, que es abogar. Entonces, entendámoslo así, no vamos a cambiar la Biblia, pero ¿qué nos dice? Más el abogado, más el que da testimonio, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo viene para que nosotros recordemos lo que Jesús nos enseñó. Pero el Espíritu Santo solo nos enseña, recordar lo que hizo Jesús. No, vamos a buscar Hechos 1:8. Hechos 1:8. ¿Qué nos dice? Pero recibiréis poder, ¿cuándo qué? Haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús le dice a sus discípulos, quédense en Jerusalén, esperen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él sabe y Él no quiere nuestro testimonio. Él sabe qué es lo que hay en nosotros. Él no quiere el testimonio de ninguno de los que está aquí. Él no quiere el testimonio de Diva, Él no quiere el testimonio de Angélica, Él no quiere el testimonio de ellos. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, esperen al Espíritu Santo, quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a ocurrir? A la fuerza, no, naturalmente, como el agua, naturalmente. ¿Qué van a hacer? ¿Van a recibir qué? Poder y van a ser ustedes testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, yo les pregunto, si nosotros somos llenos del Espíritu Santo, si nosotros decimos que tenemos el Espíritu Santo, tenemos que tener estas dos cosas. ¿Cuáles son? Nelsi.
¿Cuál fue la pregunta? Si yo tengo al Espíritu Santo, ¿qué debo de tener? ¿Y? Entonces, si el Espíritu Santo obra en mí, si el Espíritu Santo está en mí, yo debo tener poder, pero también ¿qué? Debo ser testigo de Jesús. Porque el Espíritu Santo no se queda quieto, el Espíritu Santo me incomoda para que yo hable acerca de Jesús. Y me lleva hasta Jerusalén, hasta Judea, hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder. Ahora yo les pregunto, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Joner, ¿tú sabes? Si no sabes, yo no sé, no importa. Vamos bien, vamos bien. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Entonces muchos cuando hablan de llenos del Espíritu Santo, ¿qué es lo que se imaginan? Como una olla a presión que va a estallar. O algunos hablan, es que estoy embriagado del Espíritu Santo. No, eso es tener un mal entendimiento del Espíritu Santo y de hecho es como una herejía. Es una herejía. Es casi que decir que Jesús no vino. Es insultar al Espíritu Santo. Como si el Espíritu Santo no trajera orden. Como si el Espíritu Santo fuera alguien que empezara a tirar todo el mundo al suelo. No, el Espíritu Santo no es así. Por eso, Pablo, ¿qué es lo que nos dice? Hacedlo todo con orden. Pero no pues que el Espíritu Santo nos tira al suelo. Nunca dice eso. Hacedlo todo con orden. Dejemos ya esas herejías de andar como perros, como gatos, que porque soy lleno del Espíritu Santo, fuego, 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 fuego. Esos son herejías. Eso es casi que decir Cristo no existe. Entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es estar en sintonía con el Espíritu Santo, es tener mi cuerpo, mi alma, mi espíritu alineados con Dios. Es cuando todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu está alineado con Dios. ¿Cómo así? ¿El cuerpo no pues que es malo? No, recuerden que el cuerpo es ¿qué? Neutro. ¿Cuál es mala? La carne. Entonces el cuerpo no es malo, antes el cuerpo es muy bueno. El cuerpo es bueno, el alma es buena, el espíritu es bueno. ¿Y yo con qué debo servir a Dios? Con mi cuerpo, con mi alma y con mi espíritu. Cuando yo estoy alineado completamente con Dios, cuando yo estoy sintonizado con Dios, estoy lleno del Espíritu Santo. Ahora el segundo punto, que recuerden, esto no es un orden, sino que van muy de la mano. ¿Yo cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo estar alineado con Dios? El segundo punto, por eso es tan importante, el mandamiento de Dios. Pero cuando yo les hablo acerca del mandamiento de Dios, ¿cuál es la primera palabra que se nos ocurre? Samira, ¿dónde está? ¿Cuál es la primera palabra que se te ocurre cuando yo te digo mandamiento? La primera, ¿no? ¿Qué? Obedecer. Es que Samira es muy santa. La primera palabra que a uno se le ocurre, jartera. Qué jartera obedecer, ¿o no? ¿Qué es lo primero que cuando uno le dice a un niño, no haga eso? Él dice, tengo que obedecer. No, él dice, qué pereza. Vaya a la tienda, compre la Coca-Cola. Qué pereza. Es lo primero que se nos ocurre, qué jartera. Pero eso es malinterpretar la palabra de Dios. Eso es malinterpretar la palabra mandamiento para Dios. Cuando nosotros entendemos la Biblia, cuando nosotros escudriñamos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que el mandamiento de Dios realmente poco se refiere a haz, no hagas. Puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Por eso es que muchos no quieren venir al cristianismo, porque el cristianismo se ha convertido en moralismo y dice, puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Haz esto, no puedes hacer esto. Se ha vuelto solo en esto, pero no. El mandamiento de Dios es promesa.
El mandamiento de Dios es bendición. El mandamiento de Dios es vida. Vamos a buscar Juan 12:50. Y sé que su mandamiento es ¿qué? Vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, para Jesús, el mandamiento de Dios es gozo, es motivo de gozo. Es motivo de realmente estar pleno, es motivo de yo voy a venir al mundo, a morir por ellos. Porque el mandamiento produce vida y produce gozo. Entonces, si nosotros somos seguidores de Cristo, ¿cómo debemos ver el mandamiento de Dios? Motivo de gozo. Como motivo de gozo. Y ese mandamiento de Dios tiene mucha relación con la justicia de Dios. Mandamiento, justicia de Dios. ¿Y a qué nos referimos con la justicia de Dios? Con el plan de Dios, con el propósito de Dios. Entonces, cuando yo camino según la justicia de Dios, ¿qué quiere decir? Que yo estoy caminando según el propósito de Dios, estoy caminando según la voluntad de Dios. Pero si yo no camino según el mandamiento de Dios, ¿qué significa? Que yo no estoy en la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? Que yo no estoy en la voluntad de Dios. Por eso es bonito que la palabra pecado en griego, que es amartia, ¿cierto? ¿Se refiere a qué? Que yo tiro una flecha y esa flecha no da en el blanco, no da en el propósito. Dios tiene un propósito para nosotros y está todo, digamos, resumido en su mandamiento, está todo puesto en su mandamiento. Si yo me acojo a ese mandamiento, significa que yo estoy en su, y si estoy en su justicia, significa que estoy en su propósito. Pero si yo no cumplo el mandamiento de Dios, es decir, pequé, violé el mandamiento de Dios, ¿qué significa? Que yo no estoy en la justicia de Dios, significa que yo no estoy en el propósito de Dios. Entonces, la invitación de hoy ya, antes que cualquier otra cosa, es que nos evaluemos. Primeramente, ¿soy un verdadero testigo de Jesús? Soy un verdadero testigo de Jesús. He palpado, he escuchado, he visto a Jesús. Segundo, el Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu Santo habita en mí. Me tiene como templo. Luego, el Espíritu Santo mora en mí, pero soy lleno yo del Espíritu Santo. Soy lleno del Espíritu Santo. Y luego, conozco el mandamiento de Dios. Conozco el mandamiento de Dios. Y por último, obedezco el mandamiento de Dios. Obedezco el mandamiento de Dios. Si yo soy seguidor de Cristo, si yo tengo al Espíritu Santo, si soy lleno del Espíritu Santo, si conozco el mandamiento de Dios y si obedezco el mandamiento de Dios, ¿qué tiene que venir naturalmente a mi vida si yo les dije que el mandamiento es promesa? Tiene que llegar el cumplimiento de esa promesa de Dios. Tiene que llegar el cumplimiento de esa promesa de Dios. Tiene que llegar la bendición. Y la bendición o la promesa, ¿en qué parte de nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu tiene que llegar? Todo nuestro ser. Alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. La bendición del Señor, la promesa del Señor llega a mi vida. Yo lo primero que obtengo cuando creo en Jesús es vida. Vida para dar a otros.
bendición para dar a otros, promesa para dar a otros, porque ese es el testimonio. El testimonio tiene que hacerse vida primero en nosotros y luego en los demás. Entonces, entendamos esto, porque podemos hablar de muchas experiencias. Por ejemplo, ¿qué experiencias podríamos tener si cumplimos, si estamos según el propósito de Dios? ¿Qué se te ocurre a ti, Jorge? Que ya te pregunté. Si yo estoy según el propósito de Dios, si yo camino según el propósito de Dios, ¿cómo se puede manifestar que el favor de Dios está en mi vida? Sí, pero ¿cómo lo puedes ver? Que no se quede solo en la cabeza. Ah, sí, el plan de Dios se va a manifestar en mi vida, pero ¿cómo? Palpable. Samira, ayúdale. ¿Y cómo sabes que tienes vida? Eso es algo que tenemos que ir corrigiendo. Todo lo tenemos muy bien en la cabeza, lo teórico, pero en lo palpable, en la vida cotidiana. ¿Cómo? Por ejemplo, Carlos, ¿cómo puedes ver, por ejemplo, en tu espíritu que tienes la vida, que tienes el testimonio, que puedes dar testimonio? ¿Cómo en tu vida puedes decir, yo ya toqué a Jesús, yo ya escuché a Jesús, yo ya vi a Jesús? ¿Cómo? En tu espíritu. Es que a través de la palabra de Dios va viendo como seguridad y también va como la certeza, la fe, porque la fe proviene por la palabra de Dios. Con la fe, ¿cierto? Digamos con la fe. Pero palpable, práctico. Y al ver cuando, ejemplo, Es un ejemplo. si hablo con alguien, esa persona es receptiva y él mismo hay como un sentir en esa persona, un movimiento que empieza a transformar pues, a querer escuchar más a Dios, a querer seguir más a Dios. Eso, una de las cosas es que yo empiezo a dar testimonio de Jesús y las personas cambian. Porque el Espíritu Santo obra en mi vida. Digamos que eso es lo espiritual. Ahora en el alma, las emociones. Mary, ¿cómo puede cambiar mi vida cuando yo realmente he palpado, visto, oído a Jesús? Había un ejemplo, es cuando hay un altercado y uno procedía irónicamente diciendo cosas que no se deben, palabrota como sea, y uno ya se cuida y dice cosas más amables, más sabias. O sea, cambia uno, ¿cierto? Hay un cambio incluso en la forma en que respondemos. Porque antes nosotros decíamos palabrotas, ¿cierto? Pero ya cambiamos. Digamos que eso es lo espiritual, lo del alma, lo emocional. Y en el cuerpo, ¿cómo se puede ver? Digamos, ¿qué se te ocurre, Pedro? Salud. En la salud. ¿Qué más? Francisco. Teníamos 2 mujeres, ya no las vamos a tener. Muy bien. Entonces, miren, el testimonio, cuando yo palpo, cuando yo escucho, cuando yo veo a Jesús, eso se tiene que ver en todos los aspectos de mi vida. Todos los aspectos de mi vida, en mi vida cotidiana. Yo no tengo que estar en la iglesia para experimentar a Dios. En cada momento, desde que me levanto hasta que me acuesto, e incluso cuando me acuesto, tengo que estar cerca de Dios. Yo sé cuando desagrado mucho a Dios, por ejemplo yo, cuando tengo muchas pesadillas. Por ejemplo, cuando yo sé que desagradé a Dios, por ejemplo, durante el día me enojé o algo así, y que no me he arrepentido realmente, el Señor me muestra, mira, te estás apartando de mí. ¿Y cómo lo veo yo? A través de las pesadillas. Yo lo veo así.
cuando me estoy apartando mucho del Señor. Lo veo a través de las pesadillas, muerte, fantasmas, murciélagos. Una vez soñé con un enano, como el Señor de los Anillos, el enano, persiguiéndome con un hacha. Lo veo de esa manera. Mire que en el sueño también Dios nos está cuidando. Pero cuando yo me alejo de Dios, ahí es cuando no puedo dormir, cuando estoy mal. También, por ejemplo, en mi espíritu, cuando estoy lleno de gozo a pesar de las circunstancias. A pesar de que se me derribe el mundo, yo lo que más le pido al Señor, Señor, no importa que todo el mundo me deje. Si tú estás conmigo, no importa. Ese es el gozo. En el alma, la mentalidad. ¿Cuántas veces el mundo no quiere abrumarnos con todo lo que nos trae? Las cuentas por pagar. Nos quiere abrumar con todas estas enfermedades que cada vez salen, con todas nuestras preocupaciones. Pero ¿qué nos hace Dios? Trae esa paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Y también en nuestro cuerpo tenemos que ver Dios como obra en la salud, en el bienestar. Yo no estoy diciendo que tengamos que ser los más ricos del mundo, pero sí tenemos que estar bien. Pedirle al Señor, Señor, no me des ni riqueza, pero tampoco pobreza. Esa es una persona madura. La persona que dice, Señor, dame mucha riqueza o dame mucha pobreza, ese no es maduro. Entonces de nada sirve yo irme a un monasterio y orar y voy a dejarlo todo. No, Jesús nunca dice eso. No pidan ni riqueza ni pobreza, pidan lo que es necesario para el día a día. Pidan la salud. Y ustedes tienen que ver el Señor como obra, en sus negocios, en sus familias, cómo el Señor va solucionando su familia, las situaciones familiares. Eso lo tenemos que ver. Porque si no, entonces ustedes cuando venga el Señor, cuando venga otra persona, ustedes ¿qué le van a decir? Cree en Jesús. ¿Y tú qué has vivido de Jesús? No, es que a mí me dijeron, el pastor me dijo que Jesús vino por nosotros. Y que vino a sanarnos y que Él vino a hacerse pobre para hacernos ricos. Yo sé eso. No, pero yo quiero saberlo en tu vida. ¿Sabes qué? Vamos a la iglesia y preguntémosle al pastor. Pastor, ¿usted cómo lo ha visto en su vida? No, lo que me enseñaron en la escuela de teología. No, nosotros en cada aspecto, en cada parte de nuestra vida tenemos que experimentar a Dios. Y así podemos ser ¿qué? Testigos. Tenemos que ver cómo el Señor soluciona, como les dije, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Ahora, yo sí les pido, porque vemos en la Biblia cuando Jesús dice, no, esto es para la gloria de Dios, una enfermedad. ¿En qué forma sí puede ser para la gloria de Dios? ¿En qué forma nuestra enfermedad puede ser para la gloria de Dios? Cuando yo venzo esa enfermedad. Cuando a través de esa enfermedad muchas personas vienen a los pies de Cristo y ven a esa persona, el Señor está obrando en su vida. Esa persona fue restaurada. Tiene fuerzas a pesar de lo que en ese momento está viendo. Esa persona está dando testimonio. Por eso es la gloria de Dios. Pero Jesús, imagínense que Jesús hubiera dicho, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Entonces si Jesús sanó a este enfermo, ¿qué significa? Que Dios dejó de recibir ¿qué? La gloria. Si no, pues que la enfermedad era para la gloria de Dios. ¿Cuándo fue para la gloria de Dios? Cuando se sanó. Entonces todos nos vamos a enfermar. Yo no estoy diciendo que aquí vamos a tener cuerpos gloriosos, que nunca nos va a pasar. Todos nos vamos a enfermar. Eso es muy normal. Esto es un cuerpo. Se malgasta. Pero Dios se quiere glorificar en esa enfermedad. ¿Cómo? Restaurándonos, haciendo que nuestra familia venga, viendo cómo la gente ve. A pesar de eso, esta persona es echada para adelante, sigue al Señor. Eso es lo que ve al Señor. Esa es la gloria de Dios. No el que dice, no, yo tengo este cáncer, es para la gloria de Dios. Me voy a resignar. No es así.
No, antes que el Señor se glorifique viendo cómo son sanados nosotros y nuestras familias. Listo. Para que tengamos clara la enfermedad. Que realmente la enfermedad muchas veces sí la puede traer Dios. ¿En qué sentido? Para enseñarnos cosas, para manifestar su gloria. Pero Dios no va a manifestar su gloria si solo nos da la enfermedad. Sino que Él dice, es como, por ejemplo, como Israel. Dios le dijo, Faraón, deja salir a mi pueblo. Deja salir a mi pueblo. ¿Y saben qué es como irónico de Dios? Él le dice, deja salir a mi pueblo. Pero si nosotros leemos, Faraón dice, bueno, yo voy a sacar al pueblo, llévense. ¿Y qué hace Dios? Endurece el corazón de Faraón. ¿Pero por qué? Dios no es como gracioso, más bien lo hubiera dejado. Dios se la montó a Faraón. No. ¿Pero por qué hace Dios esto? ¿Para qué? Para manifestar más su gloria. Entonces Dios, a pesar de que Él es bueno, a pesar de que Él es justo, a pesar de que Él es santo, Él muchas veces nos va a poner en situaciones adversas. ¿Para qué? Para que veamos más su gloria. Y la gloria la vamos a ver no en medio de esto, sino en la victoria. Entonces la invitación de hoy es, primero, examinémonos si somos verdaderos testigos de Jesús. Hemos palpado, hemos escuchado, hemos visto. Tenemos al Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo, conozco el mandamiento, obedezco el mandamiento. Esa es la invitación de hoy. Vamos a ponernos todos de pie, por favor.